Bueno, entonces, como les decía, la idea es trabajar hoy el ejercicio 15 para empezar. Por esas dos razones. Bueno, una la dije recién, que es para hacer la cuenta de cómo se calculan las derivadas de orden 2 de la función implícita. Anticipo, va a ser una clase con muchas cuentas, de esas que son como, no difíciles, pero un poco tediosas. Pero lo bueno es que el cálculo lo vamos a hacer bastante genérico, o sea, no es que nos va a servir solo para la función de ejercicio 15, ya les va a servir para otros ejercicios también. Y otra cosa que a mí me parece interesante de trabajar con el ejercicio 15, ahora vemos la letra, pero básicamente lo que nos pide es hallar un polinomio de Taylor de una función implícita, y usar ese polinomio de Taylor para aproximar el valor de la función implícita en cierto lugar. Y eso me pareció interesante, porque en realidad algo que yo le reprocho al teorema de la función implícita siempre, no le reprocho, pero digo que hace un poco de ruido, es esa cosa de que probamos el teorema de la función implícita, verificando hipótesis que no son muy exigentes, nos da un resultado que es, yo diría que es a la vez muy fuerte y un poco insatisfactorio, porque el teorema me dice, bueno, si yo tengo una curva, o una superficie, que voy a decir una curva para que sea más fácil hacer el garabato, una curva, ¿sí? Que es conjunto de nivel de una función, ¿sí? Imagínense que tengo una función que va de R2 a R, ¿no? Entonces acá estoy planteando el dominio nada más, y tengo una curva de nivel. Imagínense que es el eje X, es el eje Y, y el eje Z que viene acá. Entonces yo digo, bueno, pues esta curva de nivel, que pone capaz que es así, no será una gráfica de una función de una variable, porque bueno, tiene más imágenes puntos, pero localmente sí lo es. Es decir, si yo me paro en un punto de esta curva, bueno, bajo ciertas hipótesis que tienen que ver con la derivada parcial correspondiente, yo puedo decir que en un entornito de ese punto, ¿sí? hay un pedacito de curva, que no sé qué tan grande va a ser, pero sé que voy a poder encontrar un pedacito de curva que sí lo puedo ver como función y de x. Y además, esa función tiene el mismo orden de diferenciabilidad que la función original. O sea, que la función original es como la de ejercicio 15, que sea infinito. Yo sé que esto es infinito. No sé ni qué fórmula tiene, pero sé que es infinito. O el orden que corresponda. Y además sé calcular las derivadas parciales. ¿Cuáles? Y bueno, tantas como se pueda. Tantas como el orden de diferenciabilidad lo permita. En la tesis del teorema le dan nada más que las derivadas primeras, porque van a ver que es tedioso calcular derivadas del orden superior, pero como poder se puede. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo le recrimino entonces al teorema? Porque estoy diciendo un montón de cosas muy importantes. Y que en realidad en la práctica todas esas cosas hermosas las puedo hacer solamente en este punto, en el punto en el cual yo me paré originalmente. Yo sé cuánto vale el teorema de la función, sé cuánto vale la función implícita. O sea, si yo quiero saber cuánto vale phi de este punto, puedo hacerlo, pero si yo quiero saber cuánto vale phi de este punto, no puedo hacerlo. Porque no tengo la fórmula de la función está implícita. Entonces no sé. Idem con las derivadas. Yo puedo ver todas las derivadas que quiera en este punto, pero si salgo de este punto ya no puedo. Entonces como, me pueden decir, pero sí puedo calcular la imagen de este punto, porque yo agarro la ecuación, la curva, el espejo, no sé qué. Está así, buenísimo. Pero eso es la solución de fuerza bruta, que lo podíamos hacer ya antes de tener la función implícita. Y donde la ecuación sea medio fea, ya capaz que no podemos despejar. Y es justamente esas situaciones que más nos interesa el teorema de la función implícita. Cuando la ecuación no es muy linda de trabajar a mano. Entonces, por eso el ejercicio 15 me parece interesante, porque es como decir, bueno, está bien, yo no puedo saber cuánto vale realmente en la práctica, cuánto vale la imagen de un punto en el dominio de la función implícita, salvo el que elegimos para determinar la función, digamos. Pero puedo acercarme. O sea, lograr aproximaciones razonablemente buenas, como a través del polinomio de Taylor. O sea, como mi función implícita es diferenciable cierta cantidad de veces, yo puedo, usando esas derivadas parciales, usando el polinomio de Taylor, lograr aproximaciones que serán, bueno, mejores cuanto más grande sea el orden del polinomio. Y esa es un poco la motivación del ejercicio 15, nos da una curva, en realidad una superficie, ¿sí? O sea, un conjunto de nivel de una función que va de R3 a R, y lo que vamos a querer hacer es, en el entorno de un cierto punto, ver que se cumple el teorema de la función implícita,
hacer el polinomio de Taylor de grado 2, eso nos va a implicar calcular derivadas de orden 2, que es un poco la dificultad técnica del día. Y con eso, aproximar, si bueno, no puedo calcular la imagen de la función implícita en otro punto que no sea el que me dieron, pero sí puedo aproximar ese valor. Entonces, un poco esa es la idea. Las cuentas no las vamos a hacer todísimas todas, vamos a hacer algunas y otras que son muy, muy parecidas. Les quedan como para practicar ustedes, pero ya no solo como sería si no hubiéramos hecho el ejercicio, sino de la manito, porque las derivadas que vamos a calcular son muy parecidas. ¿Sí? Se me fue la pantalla. ¿Qué pasó? Ahí va. Entonces vamos a hacer eso. Así que bueno, la motivación entonces del día de hoy, sí, hoy lo que vamos a hacer es de función implícita de práctico 2, el ejercicio 15. Y la motivación, o sea, en realidad antes de poner práctico 2 ejercicio 15, en realidad quiero hacer algo que lo vamos a necesitar y que viene a cuenta y que es previo, pero o sea, el objetivo del día de hoy, si se quiere, es objetivo. Hallar las derivadas segundas y como paso intermedio para el polinomio de Taylor de orden 2, voy a poner hallar el polinomio de Taylor de una función implícita. Y no lo voy a escribir para no escribir un montón, pero cuando digo polinomio de Taylor de orden 2, en particular hablo también de las derivadas de orden 2. ¿Sí? El contexto en el que vamos a hacer esto, o sea, el ejemplo de cuál nos vamos a agarrar, pero insisto, buena parte de las cuentas van a ser generales, así que vamos a estar como saliendo y entrando al ejercicio, en el caso particular del ejercicio. El contexto es el ejercicio 15, el práctico 2. En particular, ¿qué tiene este ejercicio? De lo cual sí le vamos a agarrar siempre, bueno, las dimensiones de la cosa. En el ejercicio 15 lo que tenemos es una superficie, una ecuación, ¿sí? Que es la ecuación, o sea, podemos decir así, voy a decir, tengo una superficie de la forma f de x y z igual a 0, donde la función f, es mentira, nunca, no dice nada de una función f de ejercicio, el ejercicio me da la superficie de una, pero yo estoy poniéndole nombre de conjunto de nivel de función para poder pues, usar esa f. ¿Sí? F de x y z es y cuadrado por z más x por logaritmo de z menos 1. Déjenme chequear porque lo escribí de memoria. Ahí va, está bien. Sí, el ejercicio en realidad no habla de él, simplemente dice conseguir la ecuación esto igual a 0, pero bueno, yo le puse nombre, es lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, así por lo menos podemos ver que tenemos el conjunto de nivel de una función, que es la función de clase C infinito, y me dice que esta ecuación define una función z de xy, cosa que cuando hagamos la derivada f sub z, y veamos que no da 0 en el punto que estudiamos, vamos a ver que efectivamente es cierto. Entonces, esta ecuación define una función z de xy, es decir, yo puedo pensar esa superficie como una gráfica de una función de R2 en R, ¿en dónde? En un entorno del punto 1, menos 1, 1. Otra cosa que dije un poquito diferente que en la letra, pero es lo mismo, o sea, lo que estoy diciendo con esto es z de 1 menos 1 me da 1. Dicho en otras palabras, el punto 1 menos 1, 1, efectivamente pertenece a la superficie, efectivamente verifica esta ecuación. Hagan la cuenta si quieren, la verifica, es muy fácil de ver. Sí, si no, nada de lo que nos piden tiene sentido. Entonces, bueno, en un entorno de este punto, esta superficie es localmente una gráfica de z en función de xy, y le puso z a la función de nombre.
No me gusta mucho ese nombre, pero bueno, respetemos la nomenclatura. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto en el que vamos a trabajar. Queremos hallar el polinomio de Taylor de esta función y queremos hallar con ello, además de con el Taylor de orden 2, queremos aproximar z de 4 tercios menos 4 tercios. Fíjense que este punto de R2, 4 tercios menos 4 tercios, está relativamente cerca de 1 menos 1. ¿No? Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, está. Yo sé cuánto vale z de 1 menos 1, y sé que en algún entorno de 1 menos 1 está definida la función implícita, y bueno, si no puedo calcular explícitamente z de 4 tercios menos 4 tercios, lo que haré es calcular el valor del polinomio de Taylor, que es de lo mejorcito que puedo hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Y bueno, vamos a necesitar las derivadas. Las derivadas, ¿no? Recuerden que para hacer un polinomio de Taylor, de una función, en este caso z es una función de R2 en R, lo que voy a necesitar es el valor, o sea, no lo dije, pero lo voy a decir, que sea un poco obvio. El Taylor, o sea, el punto en el que yo me voy a parar, recuerden, cuando hago un polinomio de Taylor, elijo un punto de la función, que es en el cual hago todas las derivadas. El punto que voy a elegir es el único que puedo usar, que es el 1 menos 1. ¿Sí? Y de ese punto que voy a precisar, y bueno, voy a precisar z de 1 menos 1, las derivadas de orden 1, en 1 menos 1, y las derivadas de orden 2, en 1 menos 1. Así que lo voy a escribir como para tener un overview de lo que necesitamos y de para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Necesitaremos, hay un lapsus ortográfico, necesitaremos, para ese Taylor, para poder hacer esa aproximación, vamos a necesitar calcular z de 1 menos 1, que esto ya lo tenemos, sabemos que da 1 porque nos lo dice la letra del ejercicio, así que esto no tiene ningún misterio. Vamos a necesitar z sub x de 1 menos 1. ¿Sí? Hoy, la mayoría de las veces, salvo en algún caso puntual, voy a usar esta nomenclatura, o sea, la notación de subíndice para las derivadas parciales. Si no, es muy tarde, va a quedar todo. Ya de por sí está muy cargada la notación hoy. Así que bueno, donde pueda descargarla un poco, la descargaré. Z sub i de 1 menos 1, es decir, las derivadas de orden 1, y las derivadas de orden 2. ¿Sí? Estas, en realidad, si bien no las tenemos ya, no te puedo decir ya mismo cuánto vale. Bueno, sí, porque lo noté, pero sabemos cómo calcularlas. La tesis, el teorema de la función implícita nos lo dice, ya hemos hecho esta cuenta. La vamos a recordar igual porque nos va a servir para lo que viene después. Pero no es como nada realmente novedoso esto. Lo que sí es novedoso es esto. Menos 1, z y x de 1 menos 1, y z sub i. O sea, acabo de escribir las 4 derivadas parciales de orden 2 en 1 menos 1. De las cuales, en realidad, si lográramos verificar, que la vamos a verificar fácilmente, si logramos verificar las hipótesis del teorema de la función implícita, es decir, si esta z realmente es la función implícita, o sea, según lo de que f sub z en 1 menos 1, 1 da distinto de 0, entonces yo ya sé que esta z va a ser del mismo orden de diferenciabilidad que la f original, o sea, esta z va a ser c infinito. Y como va a ser c infinito, podemos usar el lema de Schwarz y decir, esta derivada y esta derivada son la misma. Así que bueno, es una cosa menos que calcular. Es decir, si bien todavía no lo verificamos explícitamente, nos falta chequear una hipótesis para ello, ya les anticipo que van a ser iguales. Entonces, primera observación que me parece que vale la pena hacer, y además la cuenta nos va a servir, es lo que decía recién. Saber que esta función realmente, más allá de que la letra de la ecuación me dice, hay una función z, calcula el Taylor,
yo digo, bueno, vamos a ver que efectivamente hay una función z y que esa función z es la función implícita. Tiene toda la maquinaria del teorema de la función implícita detrás. Entonces, z es la función dada por el teorema de la función implícita. Lo digo así en cortito. Z es la función implícita. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, efectivamente, chequeemos que, ¿no?, la derivada con respecto a z de la función f, derivo esto con respecto a z, hoy vamos a derivar un montón. ¿No? Vamos a pasar derivando. Esta derivada respecto a z me va a quedar y cuadrado más x por la derivada del logaritmo de z, que es 1 sobre z, así me va a quedar x cuadrado más x sobre z. Y esto cuando lo evalúo en 1 menos 1, 1, me da 2. ¿Verdad? Me da 1 más 1, que es 2. En particular, no es 0, así que estamos en la hipótesis del teorema de la función implícita. Y eso nos permite decir sin ningún tipo de culpa que estas derivadas van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Y bueno, lo que vamos a tener que hacer es calcular todas estas derivadas de orden 1 y 2, y para ello, no sé si hacerlo primero o hacerlo después, pero lo vamos a tener que hacer en algún momento, vamos a necesitar calcular las derivadas correspondientes de la f. Así como calculé f sub z, yo voy a necesitar calcular f sub x y f sub y. ¿Sí? Así que, por ahora, aunque parezca medio cuento de nada, voy a calcular f sub x, de x y z, ¿sí? Que es, bueno, acá no depende de x, me da 0, acá me va a quedar el logaritmo de z menos 1. Que esto además cuando lo evaluemos en el punto 1 menos 1, 1, me va a dar menos 1. Y f sub i, de x y z, se la derivada respecto a y, me va a dar 2 y z, 2 y z. ¿Sí? Insisto, ¿por qué hago esto? Porque yo para calcular, si se acuerdan las fórmulas de estas derivadas parciales, yo para calcular esta derivada parcial voy a necesitar la f sub x y la f sub z, y para esta derivada parcial voy a pensar la f sub y la f sub z. ¿Sí? No estoy escribiendo la fórmula explícitamente, ¿por qué? Porque la voy a recalcular. Esto sí calculo que lo hicieron sospecho que lo hicieron en el teórico, y están las notas, todo lo que quieran. Pero insisto que me parece valioso recuperar volver a hacer esta cuenta, ¿sí? Si no les quedó muy clara la primera vez que lo hicieron, mejor aún, me parece importante que esté clara el razonamiento, que esté clara la cuenta, que esté claro el uso de la regla de la cadena que vamos a hacer, y la notación que vamos a introducir, porque eso nos va a permitir que después el cálculo de las derivadas segundas sea un poco más leve. ¿Sí? Entonces, hagamos este pequeño recordatorio, que además esto ya trasciende el ejercicio 15, esto es general. Entonces, recordemos cómo hacíamos para calcular z en general, cuando tengo una función z de x, y implícita, cómo hago para calcular las derivadas parciales. Entonces, la clave acá, la observación clave acá, es que la función z está acá, está definida para qué? Está definida para parametrizar la superficie, en este caso. O sea, para parametrizar el conjunto de nivel de la función f. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que siempre que yo agarre un punto, en R3 en este caso, de la forma x, y, z de x, y le aplico a eso la función f, me va a dar 0. O la constante que sea, o la constante de turno. Pero bueno, a lo largo de
digamos, a lo largo de todo el dominio de la función z, si yo aplico f de x, y, z de x, y, me da constante. ¿Sí? Entonces, y eso es clave. O sea, para todo x, y, en el dominio de la función z, que no importa cuál es, ni le puse nombre, pero bueno, en ese dominio, yo sé que f de x, y, z de x, y, es igual a 0. 0 en este ejercicio, a veces uno puede tomar una versión un poco más laxa del teorema que en vez de 0 diga constante, pero lo importante es eso, que es constante. No tanto que sea 0, pero sí que es constante. ¿Por qué? Porque entonces, si algo es constante, está esa idea subyacente de que yo cuando lo derive me lo va a dar 0. ¿Sí? Porque no es que me da 0 para un valor, estoy derivando la función constante. Claro, y ahí hay un error muy común que es, bueno, derivar. ¿Qué es derivar? Derivo esto con respecto a x. Entonces hago f sub x de x, y, z de x, y. Y esto me da 0. No. Cuidado con eso. Porque lo que yo estoy derivando es la función, ¿no? Es la función compuesta, es la función que recibe un par x, y me devuelve esto. Es decir, imagínense gráficamente, es como que estoy en el piso, en R2, agarro un x, y, lo levanto hasta el espacio, hasta el punto x, y, z de x, y, o sea, lo levanto hasta la superficie que yo estoy estudiando, y después a ese punto le aplico la función f. Claro, como todos los puntos con esa superficie en cuestión están en el conjunto de nivel, van todos a parar al mismo. En este caso, a 0. ¿Sí? Pero esa es la función que estoy derivando, una función compuesta. Y lo que me parece súper útil y súper higiénico acá es hacer explícita esa composición. ¿Sí? Entonces, para eso yo lo que voy a decir es, vamos a decir lo siguiente. La clase pasada lo hicimos, creo, en el contexto de otro ejercicio, pero bueno, me parece útil volverlo a hacer en este contexto, que es decir, bueno, f de x, y, z de x, y, yo lo puedo expresar como f precompuesta con h de x, y. Es decir, defino una función h. Una función h que va a ir de un subconjunto de R2, o sea, en particular va a ir del dominio de Z a R3, y lo que hace es, a h de x, y, lo manda en x, y, z de x. O sea, es la función que hace gráficamente lo que yo les decía recién. Agarra el punto que está en el piso, en el dominio de Z, y lo manda al conjunto de nivel. Hasta acá, si algo no está claro, párenme, porque yo creo que nada de lo que estoy diciendo es difícil, pero puedo equivocarme, y me parece muy importante que esta construcción esté clara, porque es la construcción en la que nos vamos a apoyar en todo el resto del ejercicio. En particular, esta función h tiene tres funciones coordenadas, que yo podría llamarles h1, h2, h3, que es lo más común. ¿Sí? h1, h2 y h3, pero más allá de que se llamen así, h1, h2, h3, no hay que perder de vista que son muy peculiares, h1, h2, h3. ¿En qué sentido? En el sentido de que h1 es x, es la constante x. O sea, es la función que agarra xy y lo manda a x. A esta función, cuando yo la derive con respecto a x, me va a dar 1, y cuando yo la derive con respecto a y, me va a dar 0. Siempre. Algo parecido sucede con h2. h2 recibe el par xy y lo manda a y. O sea, cuando yo la derive con respecto a x, me va a dar 0, y cuando la derive con respecto a y, me va a dar 1. Y la función h3 es la función z. De hecho, podría capaz ni siquiera poner h3 y ponerle z directamente. Pero bueno, h3 es como para acordarnos que es la tercera coordenada de esta h que en sí está. Bueno, de afuera. Sí, y eso, tengámoslo presente siempre porque nos va a ahorrar algunas cuentitas. Porque entonces, cuando yo quiera calcular z,
de la derivada parcial de z, lo que puedo hacer para ello es derivar esta función compuesta, la f compuesta h. Que no se olviden, esto es una manera retorcida de definir la función constante 0. Entonces, cuando yo derive esto, ya sea respecto a x o respecto a y, yo derivo esto y me va a dar 0, porque estoy derivando una función constante. ¿Sí? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a decir, bueno, la derivada de f compuesta h respecto a x, acá usé la otra notación para las derivadas parciales, es el único caso en el que lo voy a hacer cuando tengo así una composición, para evitar malentendidos. El resto del tiempo voy a usar notación de subíndice. Y acá puedo usar la regla de la cadena, es decir, bueno, si yo derivo esto, me va a quedar. Recuerden cómo es, pueden pensarlo como un producto de matrices jacobianas o pueden pensar directamente sobre las derivadas parciales, pero la idea es que hay como una especie de aparejamiento de con respecto a quién, o sea, con respecto a cuál de sus tres variables derivo la función f versus cuál función coordenada de h estoy tomando. Es decir, f sub x se apareja con h1, f sub y se apareja con h2 y f sub z se apareja con h3. Y a las h siempre las voy a derivar con respecto a x. Entonces, lo que tengo es, en primer lugar, f sub x de x y z de x y. ¿Esto por qué? Porque lo que estoy haciendo es hacer f sub x evaluada en h de x por h1 sub x de x y. ¿Sí? Voy a escribir todo el desarrollo completo y súper detallado por única vez, como para que quede claro cómo son las reglas de la cadena, pero después vamos a ver que esto se simplifica muchísimo. Después tengo f sub y de x y z de x y por la segunda coordenada, ¿sí? Y por último, f sub z de x y z de x y por h3 sub x de x. ¿Sí? Y esto es 0, ya sabemos que va a dar 0. O sea, acá el objetivo no es saber cuánto vale esto, sino ver si acá adentro aparece la derivada, una derivada parcial de z para poder despejar. Insisto, por si no están muy frescos con la regla de la cadena, ¿sí? Que de dónde sale cada cosa. Este x tiene que ver con este 1, este y tiene que ver con este 2, este z tiene que ver con este 3, ¿sí? Es el macheo que estaba diciendo recién. Y esta x de acá, el hecho de que acá esté derivando respecto a x, es lo que hace que yo siempre a esta coordenada la derive con respecto a x. ¿Sí? Esto quedó una cosa re aparatosa, re espantosa, pero no es tanto por lo que les decía hoy, porque yo les decía, bueno, pero recuerden que h1 es la función que recibe x y me manda x. O sea, esto cuando lo derive con respecto a x, me da la función constante 1. Esto es multiplicar por 1, nada más. Y esta de acá es 0, porque estoy derivando la función y con respecto a x. Así que esto es 0, así que este término se fue. Y esta de acá es z sub x de x. Así que lo que me quedó es que f sub x de toda esta cosa más f sub z de toda esta cosa por z sub x me da 0. Y ahí despejamos esta sub x y aparece la fórmula que ya conocemos, ¿no? O sea, de ahí se desprende nuestra vieja y querida fórmula para z sub x. Y me va a decir, bueno, pero ¿para qué estamos haciendo? Ya lo sabíamos, ya habíamos visto esto en el teórico. ¿Por qué lo estamos haciendo otra vez? Porque tener esto bien fresco y el procedimiento claro nos va a ayudar mucho a las derivadas de orden 2. Las derivadas de orden 2. Esto sale literalmente de despejar. O sea, de pasar este para el lado de la igualdad y después dividir entre f sub z. Sobre
f sub z. Z de x. Y por supuesto que, bueno, dos cosas. Primero, con esto estaríamos en condiciones de, volviendo al ejercicio 15, calcular z sub x de 1 menos 1, porque simplemente es calcular estos en 1 menos 1 y evaluar. ¿Sí? En el ejercicio, lo que tenemos es que z sub x de 1 menos 1 va a ser menos f sub x es de 1 menos 1, 1, o sea que dijimos hoy que esto nos iba a dar menos 1, o sea que va a ser más 1 porque es menos menos, sobre, y f sub z me da 2, así que un medio. Esto es un 1 espantoso, lo voy a hacer un poco mejor, ¿por qué? Tengo un problema con el número 1, cuando le pongo piso se parece al 2, y cuando no le pongo piso parece una i. Pero bueno, acá no hay ninguna razón por la cual usemos un i, una i latina, así que sin piso. Y bueno, y algo, como ya saben, ¿no? Si no quisiera en lugar de f sub x calcular en lugar de z sub x calcular z sub i, acá, simplemente acá en vez de menos fx aparece un menos fi. Pero más allá de resultados, interesante mirar así por arriba, no voy a escribirlo de vuelta, pero sí hacer esa especie de reciclaje con cuidado de las cuentas para ver de dónde sale, porque eso esa herramienta de veo que puedo extrapolar y que no, lo vamos a usar pila ahora. Entonces, cuando yo derivo con respecto a y en lugar de con respecto a x, ¿no? Imagínense acá puse una y, lo que cambia es lo que está en verde. Es decir, ahora voy a derivar h1 con respecto a y, h2 con respecto a y, y la z con respecto a y, para eso iba. Entonces, como acá estoy derivando con respecto a y, me va a dar 0 y se va a ir el término, y como acá estoy derivando con respecto a y, acá me va a dar 1 y no se va a ir ese término. Y después el despeje es el mismo de antes, pero con y en vez de con x. Y ahí sale esto. ¿Sí? Así que, pues, si quieren, podemos también calcular cuánto vale z sub i. Así nos queda, porque para el Taylor lo vamos a utilizar. Entonces, z sub i va a ser menos fi en 1 menos 1, 1. Eso es fi de 1 menos 1, 1 me va a dar 2 por menos 1 por 1, o sea, menos 2, que con el menos que tenía adelante me va a quedar 2. Y f sub z me daba 2, así que me va a quedar simplemente 2 medios, o lo que es lo mismo, 1. Y no me pude contener y le puse la patita al 1. Así que la hicimos como dos cosas. Una general, que es recuperar esta fórmula, ¿sí? O sea, recordar de dónde salía, hacerla para el caso general de una función z de x, y. Y para el caso particular del ejercicio, bueno, ver cuánto valían esas derivadas. O sea, con lo que hicimos hasta ahora, estaríamos en condiciones de hacer un Taylor de orden 1. ¿No? Geométricamente sería como decir, bueno, la superficie esa que estoy parametrizando, le puedo calcular el plano tangente. Pero queremos más que eso, queremos el Taylor de orden 2. Así que vamos a querer calcular las derivadas de orden 2 de z. Y la pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? ¿O cómo se les ocurre que podríamos hacerlo? Grosso modo, diría que hay dos estrategias posibles a seguir, que en cuanto a las cuentas son más o menos igual de desagradables, las dos. O sea, no es que haya una más particularmente más fácil que la otra. Las dos funcionan. No sé si les ocurre, o sea, llegado a este punto, ¿cómo harían? Para calcular. Por ejemplo, si yo quisiera calcular ¿cómo hago para hallar, por ejemplo,
z sub xx. Y por supuesto, después también z sub xy o z, ¿Cómo, perdón? Que podés derivar z de x respecto a x. Exacto, esa es una de las posibles formas de hacerlo. Es decir, bueno, si ya tengo z sub x, la puedo derivar con respecto a x. Y eso me va a dar z sub xx. Es una posible forma de hacerlo, y propongo que hagamos eso. Sí, exactamente. Lo que hay que hacer sí es tener cuidado, porque cuando hablamos de derivar z sub x, estamos derivando no solamente un cociente, que ya de por sí es un poco aparatoso, sino un cociente donde, cuando tenga que derivar el numerador y el denominador, voy a estar derivando nuevamente funciones compuestas, o sea, funciones compuestas de este estilo. Ya no con f, sino con f sub x acá, o con f sub z, según corresponda, pero cosas de este estilo. ¿Sí? Esa es una manera posible, y es la que, ya que estamos, vamos a ir por ahí. ¿Sí? La otra, por si os quieren saber, es, digamos, repetir este argumento. Es decir, bueno, así como yo dije que esto de acá es una función constante, y por lo tanto cuando lo derivase me iba a dar 0, eso sigue valiendo si yo derivo en lugar de una vez, 2 veces. O sea, así como yo acá derivé esto una vez, yo podría derivar esto de nuevo, le hace derivar todo esto de nuevo, y me va a aparecer, en el medio de todas esas cuentas, me va a aparecer z sub xx. Yo no entiendo mucho ese argumento. Sé que, o sea, sé que lo hemos usado tipo en ¿Sí? teórico y eso, pero, o sea, vos no estás como primero evaluando y después derivando. Está buena la pregunta porque O sea, estoy. estoy hace rato pensando eso mientras hacía Claro, las porque cuentas está y muy no bien esa encuentro, pregunta. Está muy bien esa y pregunta no porque uno, encuentro la explicación. porque es algo que es un error que uno cuando recién empieza a derivar en la vida es muy común, agarrar y decir, ah, bueno, estoy en R, ponele, ¿no? Tengo una función, esta función. Calculé f' de 4 y me dio lo que sea, yo qué sé, 5. Ah, bueno, f segunda estoy derivando sí, la función de 5, me da 0. No, ojo, no confundir la función con su valor funcional. Pero por eso justamente es que yo hice esta escritura como función compuesta, para observar que, ¿qué pasa? La función f, porque la gracia de acá es que si bien es cierto, estamos evaluando, no estamos evaluando en un punto, estamos evaluando en toda una superficie. ¿Sí? O sea, la función original f tenía como dominio R3, todo el espacio. Yo dije, pero mirá, en toda esta superficie de acá, la superficie esa que habíamos definido al principio, la de x por y, z por y cuadrado más x por logaritmo, esa superficie, ahí a lo largo de toda la superficie la función es constante. Entonces, eso me invita a mí a definirme otra función, que es esta, que es una función compuesta, y que esta función está definida, no, como les decía yo, no en todo R2, pero bueno, en un subconjunto de R2, en un subconjunto abierto de R2, ¿sí? Y en ese subconjunto abierto de R2, esa función es la función constante. Constante cero, además, pero en particular constante. ¿Sí? No en un punto concreto, en todo un subconjunto de R2. ¿Por qué? Porque la función lo que hace es, agarra el punto de R2, lo manda a la superficie, ¿sí? Al correspondiente punto, lo levanta a la superficie, y una vez que está en la superficie, como la superficie es un conjunto de nivel, la función f lo manda a 0. ¿Sí? Pero digamos, si no miramos, o sea, si querés, no mires esa intermediación que hago, ¿no? Agarro xy, le aplico h, después le aplico f. Al final del día, ¿qué pasó? Pasó que yo tenía un punto de xy y lo mandé a 0. Y tenía otro punto xy y lo mandé a 0. Y tenía cualquier punto xy y lo mandé a 0. A través de esta composición. ¿Sí? Pero no estoy evaluando en un punto concreto. No, estoy definiendo una función que en todo un dominio abierto de puntos de R2 es constante. Claro, o sea, te estás tomando como una restricción de nuestra función original A la a un superficie. conjunto, claro, a ese conjunto de se hace 0. Exacto. Y bueno, está, o Y a sea, es como que no la estás manera. evaluando, pero está, es más, Claro. o sea, entiendo la idea, me sigue sonando como que es una evaluación más genérica, lo que pasa capaz por eso, Claro. pero
Además que claro, cuando uno piensa en restricciones, si lo pensás como una restricción, está bien que te quede como medio ilegal el asunto, porque vos decís, bueno, pero ¿cómo derivo la restricción? ¿No? Justamente la manera prolija de restringir es pensar en esto, en que en realidad lo que hace, o sea, el teorema de la función implícita es el que te permite como pensar de manera más prolija en la restricción. Porque te dice, bueno, vos tenés una función que te permite mandar un par xy a la superficie, ¿no? Que te permite encontrar z, digamos, z en función de xy. Entonces, eso lo que te permite hacer es lo que hacemos acá, que es acá, si bien es cierto que lo podemos pasar con una restricción, está perfecto, acá no hay ninguna restricción. Acá estoy diciendo, tengo un abierto de R2, que es el dominio de Z, y en todo ese abierto de R2, esta función anda, sin restringir nada. La restricción se da por la vía de los hechos. ¿Cómo? Bajándole la dimensión al problema. O sea, mi función f original estaba en R3, esta está en R2. Ah, ya entendí, cambiaste, es como que cambias de función por un momento. O Claro. sea, es como que Sí, decís, bueno, ahora es tengo otra una función función. constante nula. Totalmente de acuerdo, es otra función. Es una función Ahora auxiliar, sí. que usa f en su construcción, pero es otra función. Claro, ahora sí, es como está, es otra función, Es no otra tiene nada que ver función con. y O tiene una sea, variable tiene que ver, menos. pero no. Claro, está, ahora sí. Genial. Ah, Gracias. está bueno tener eso claro. Sí, sí. Es otra función. Y justamente con estas funciones de acá, f sub x y f sub z, podemos hacer algo parecido. Yo puedo decir, porque el asunto es, tanto acá como acá, que lo que es sucio justamente es eso, decir, tengo una función f, pero cuidado, porque no la estoy evaluando en x y z cualesquiera, la estoy evaluando en puntos de una forma muy especial, eso que decíamos de la restricción. Y eso a la hora de derivar es una fuente de problemas. Entonces la manera de quitarnos ese problema de encima es diciendo, no, voy a definir una función auxiliar que esté bien definida, que esté definida en un dominio abierto, que es donde podemos derivar sin problemas. ¿Sí? En el fondo, no estamos diciéndolo muy fuerte, pero estamos resolviendo un problema topológico acá. ¿Sí? El problema de que cuando yo pienso en una restricción de R3 a una superficie, estoy pensando en un conjunto que no es abierto, mientras que si yo estoy trabajando acá en R2, el conjunto sí es abierto. Entonces, para hallar z de xx, como paso auxiliar, yo propongo que calculemos estas derivadas, la derivada del numerador y la derivada del denominador. ¿Sí? Entonces, para ello, observemos que f sub x, de x y z de xy, es lo mismo que hacer f sub x precompuesta con h de xy, donde h es la misma de hoy. ¿Sí? O sea, es el mismo argumento de hoy, pero ahora con f sub x. O sea, de vuelta, me definí otra función, ¿sí? Otra función que esta vez, no sé si es la función, esta no tiene por qué ser la función nula. ¿Sí? Porque acá no estoy, esto no es lo mismo que hacer f compuesta h, todo eso derivado respecto a x. Esta no sé si es nula o no, pero bueno, lo que quiero es derivarla. Y para derivarla me sirve tenerla escrita así. Y lo mismo aplica a f sub z. Yo en vez de, si acá en vez de x pongo z, acá pongo z, y tengo la misma situación y por lo tanto el mismo método para derivar posible. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera derivar la función f sub x compuesta a h, o sea, el numerador, sin el signo de menos, pero el numerador respecto a x, lo que me va a quedar en xy va a ser, y acá muy parecido al argumento que hicimos, casi igual al que hicimos antes. O sea, digo, bueno, voy a f sub x, la tengo que derivar respecto a x, y z, respectivamente. O sea, respectivamente esas derivadas se van a aparejar con la de h1, h2 y h3. Donde, de vuelta, la derivada con respecto a x de h1 me va a dar 1, y la derivada con respecto a x de h2 me va a dar 0. Eso es igual que antes.
porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, digo, bueno, esto me va a quedar f sub xx en x y z de xy por 1, ¿sí? O sea, por la derivada de h1 con respecto a x, más f de sub x derivado respecto a y, acá evaluado en este punto por h tal. Todo eso no importa, ¿por qué? Porque acá me da 0, h sub 2 de x me va a dar 0, así que acá tengo un término de 0. Por eso les decía que estaba bueno hacer la cuenta en el caso de una variable, porque uno ya sabe cómo es la idea y puede ir reciclando y abreviando un poco los procedimientos. Y por último, hago f sub xz de x y z de xy por la derivada de h3 con respecto a x, que eso ya dijimos que era z sub x. Así que z sub x de x. Que ahora ya no lo... Esto ahora, a diferencia de antes, esto ya sabemos cuánto da. Por lo menos en el punto en el que queremos... Recuerden que al final vamos a querer calcular z sub xx de 1 menos 1. Y en 1 menos 1 ya calculamos. Ya sabemos que nos daba, que nos daba un medio. O sea que este valor ya sabemos cuánto da. Ya no es un misterio. O sea, ningún valor acá es un misterio. Esto todavía no lo calculamos, pero es muy fácil de calcular. Esto no lo calculamos, pero es muy fácil de calcular. Porque acá estoy hablando de las derivadas de la función f evaluadas en un punto de esta forma. Pero lo que tengo que derivar acá es la función f. Sin mayor misterio. Y lo mismo acá. Y bueno, y algo muy parecido me va a pasar con la derivada de f sub x, f sub z, o sea, la de abajo. F sub z, compuesto con h, derivado con respecto a x. Perdonen que me quede tan apretado acá abajo, pero realmente quiero tenerlo acá, así cuando borre arriba para seguir, las tenemos a la vista. Y además porque así me queda alineado abajo con esto, porque es muy parecido el argumento. O sea, ahora, en lugar de derivar f sub x, estoy derivando f sub z, pero voy a derivar f sub z con respecto a x. Y lo voy a evaluar en h de x. Y lo voy a multiplicar por h1 derivado con respecto a x. O sea, la constante 1. No la voy a escribir de vuelta la constante 1. El segundo término, de vuelta se va a ir, porque de vuelta voy a estar derivando h2 con respecto a x. Así que se va a ir. La única manera de que no se vaya es cuando acá derivemos respecto a algo que no sea x. O sea, cuando derivemos con respecto a y. Y el tercer término me va a quedar f sub z derivado con respecto... ¿Dije bien? Sí, f sub z derivado con respecto a z. O sea, f z de h de xy. Esto por h3, o sea, de vuelta, por z sub x de x. ¿Sí? Y esto recuerden que para qué lo queríamos como pasito auxiliar. A mí por lo menos me pareció bastante prolijo hacerlo así porque la derivada del cociente es bastante aparatosa. Recuerden que la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, todo eso sobre el denominador al cuadrado. Y encima, las derivadas del numerador y denominador son estas cosas grandes de acá. O sea, todo eso junto es una ecuación enorme. Hacerla toda junta es una invitación al error fantástica. Entonces ahora, pero ahora como hicimos las cuentas por separado, es cuestión de tener un poquito de cuidado, copiar bien y no nos va a pasar nada. Hoy estoy mucho con la palabra luego, me paso diciendo luego, pero bueno. Luego es un modismo común cuando escribo matemática para decir como, por lo tanto, como consecuencia de, digamos. ¿Sí? O sea, como consecuencia de lo que hicimos, yo puedo decir que z sobre xx va a ser igual a ¿quién? Y bueno, dijimos recién,
La derivada del numerador va a ser menos esto, ¿sí? El menos porque hay un menos, así que me va a quedar, o sea, menos esto por el denominador. Voy a escribir el denominador primero, fz de x y z de x y, ¿sí? Por todo este moño de acá, xx, x y z de x y, más f de x, z, de x y z de x y, por zx en x. Ese fue el primer término. Después, eso es menos el numerador, o sea, como es menos menos, no va a quedar más, lo escribo acá abajo, más el numerador por la derivada del denominador, x y z de x y, por la derivada de abajo, o sea, f sub zx de x y z de x y, más f sub zz de x y z de x y, zx de x. Y todo esto recuerdan que va dividido el denominador al cuadrado. O como tengo dos renglones, para no escribir un denominador gigante, voy a poner corchetes y lo voy a multiplicar por 1 sobre f sub z al cuadrado. Que es otra manera de dividir. Ahí uno ve esto y dice la gran 7. Pero lo bueno de esto es que, si bien es una cosa bastante tediosa, primero, ¿para qué queremos esto? Para evaluarlo en 1 menos 1. Y eso ya casi que lo tenemos, ¿sí? Todavía no calculamos f sub, las derivadas de los 2 de f, pero las calculamos ahora. Vamos a calcular ahora y son muy sencillas, ¿sí? Y lo otro es que uno dice, pero esta es una de las derivadas de orden 2. Y las otras, todavía tengo que calcular las otras. Y para eso tengo que calcular seguramente algunas derivadas más de este estilo. Sí, faltan cuentas, que mi idea no es hacerlas hoy, porque me parece que son muy parecidas a las anteriores. O sea, no aporta mucho que las haga yo acá, pero sí aporta que traten de hacerlas ustedes. Porque además, con cuidado, ya vieron cómo es la mecánica. Es como ahora hacerlo ustedes, es ir con rueditas, digamos. Es como, bueno, ¿cómo era que se hacía? Incluso, con un poquito de cuidado, pueden también mirar de dónde sale cada subíndice. Y por ejemplo, yo dije, bueno, acá, f de x, f de x, z, recuerden, f de x, o sea, la primera x sale del hecho de que estoy derivando acá con respecto a x. La segunda x sale de esta x de acá. ¿Sí? Es decir, la segunda x sale de esta x de acá. Perdón, me expresé mal. La segunda x... No. No, perdón, esta no. Mala mía. Esta sale de ahí. Esta segunda x no, esta x sale de que voy visitándolas todas. Y esta x de acá, de esta x de acá, sale esta x de acá, y esta x de acá, y esta x de acá. ¿Sí? Y por supuesto, bueno, en el equilibrio de la x roja, esto también sale. ¿Sí? Entonces cuando quieran, por ejemplo, hacer algo parecido, pero derivar acá, en vez de con respecto, o sea, cuando digan, bueno, en vez de zxx, quieran hallar z de xy, lo que van a tener que hacer es algo parecido, pero van a precisar, o sea, esto de acá lo van a querer derivar con respecto a y. Por lo tanto, van a necesitar, acá van a tener que poner una i, acá este les va a quedar 0, acá les va a aparecer el otro término que tiene 1, acá les va a aparecer una i, lo mismo acá, este se les va a ir, pero les va a aparecer el término en i en lugar de en x, y acá les va a aparecer una i. ¿Sí? O sea, básicamente es cambiar esta x por y, esta x por y, esta x por mi, esta x por mi. ¿Sí? Si vamos con cuidado y nos damos cuenta del procedimiento, podemos hacer esa clase de cosas. Que no lo voy a hacer ahora, pero está.
Cierro la puerta porque llegó. Y lo otro que les quería decir es, bueno, una vez que tenemos esta expresión inmunda de acá arriba, lo bueno es que podemos evaluarla en 1 menos 1. Para eso vamos a intentar conocer cuánto vale f sub x de x, f sub x z, f sub z de x, f sub z z. Pero esa no tiene mayor problema. Recuerden que ya habíamos hecho las derivadas primeras. F sub x, f sub y, f sub z. ¿Sí? O sea que además, sabemos que, por ejemplo, f sub xx, acá estoy hablando ya no de la función implícita ni de los puntos de la superficie, estoy hablando de las funciones p de xx en general, es la función constante 0, porque recuerden que f sub x no dependía de x. ¿Sí? Acuérdense que f sub x la habíamos calculado hace un ratito, y nos había quedado que era el logaritmo de z menos 1. Porque lo digo con respecto a x me da 0. Después, f sub xz, en general, era, como les decía recién, f sub x era logaritmo de z menos 1, así que f sub xz es 1 sobre z. Así más precisábamos, f sub zx es la misma, porque el tema de Schwarz, f sub zz. F sub z, habíamos dicho que era x y z, era creo que la más complicada de todas, me había quedado y cuadrado más x sobre z, así que cuando la derivemos me va a quedar simplemente menos x sobre z cuadrado. Y todo esto cuando lo evaluemos en el punto 1 menos 1, 1, que es el punto en el que estamos pidiendo evaluar todo, ¿sí? 1 menos 1, 1, me va a dar 0, por supuesto. Escribe en rojo también, así que queda un color. Va a quedar 0, este me va a quedar 1, este me va a quedar menos 1 sobre 1, o sea, menos 1. ¿Sí? Y las derivadas de f de orden 1 ya las habíamos calculado, ¿se acuerdan? En el punto 1 menos 1, 1. Que nos había dado f sub x, nos había dado menos 1, f sub y nos había dado menos 2, f sub z nos había dado 2. Así que simplemente hay que sustituir. Y decir, bueno, entonces z sub xx en 1 menos 1 me va a dar, ¿sí? Fíjense siempre que la función 0 tiene dos variables, x y la función f tiene tres variables. Me va a quedar entonces esto de acá, voy a tirar acá para no se me mantenga la pata, f sub z habíamos hecho que daba 2, así que esto va a ser un menos 2 por, esto daba 0, esto daba 1 por z sub x, que la habíamos calculado hoy temprano, z sub x nos había dado, ¿cuánto nos había dado z sub x? ¿Un medio nos había dado? ¿Puede ser? Sí. Sí, era 1 sobre 5, un medio. 1 por un medio. Sí, esto fue todo esto de acá. Más f sub x en 1 menos 1, 1, que la habíamos calculado hoy también, nos había dado menos 1, por f sub zx, que lo calculamos acá y nos había dado 1, más f sub zz, que nos da menos 1, así que esto es menos, por z sub x, que nos da un medio. ¿Sí? Todo eso por 1 sobre fz cuadrado. F sub z nos había dado 2, así que esto es por un cuarto. ¿Sí? Y ahí hacemos la cuentita, me queda
menos 2 por 1 por 1/2, esto es menos 1, y esto es 1/2 por menos 1, o sea que tengo menos 1 menos 1/2, esto me da menos 3/2. Por 1/4 me da menos 3/8. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y bueno, como les decía recién, mi idea no es hacer de vuelta la cuenta para z sub x y para z sub y, me parece que es insano completamente. No es insano. Realmente no creo que tenga mucho aporte hacerlo acá, y sí tiene aporte que ustedes intenten, porque aparte es una manera de poner a prueba después entendieron esto. ¿Sí? En el mejor de los casos, si están ahora bien diciendo tipo, está, sí, entendí, después háganlo. Pueden probar a rehacer las que ya hicimos o hacer las derivadas que faltan, y ahí se van a dar cuenta si entendieron o no. Y si no entendieron, ir tratando de reconstruir este razonamiento es una manera de ayudarse a entender. ¿Sí? Lo que sí les voy a decir es cuánto dan las derivadas parciales, así lo tienen para verificar después cuando hagan la cuenta, y así podemos también redondear escribiendo el polinomio de Taylor. ¿Sí? Así que les cuento el final de la película. ¿Sí? De modo muy similar, haciendo cuentas muy similares. Que de modo similar no quiere decir ni breve ni fácil, pero sí es similar. Vamos a llegar a que, bueno, z sub xy de 1 menos 1, yo hice la cuenta, la tengo acá, y me dio, ¿dónde estás? Estás acá, z sub xy me da 1/2. Además, habíamos visto que esto es lo mismo que z sub ix, por el teorema de Schwarz. Z sub ii me da el 1 menos 1, por supuesto. Me da 3/2. Y ta, esto es lo que necesito, porque nosotros ya la teníamos. La z sub x, esta sub ya la teníamos. ¿Sí se acuerdan? A mí me dio 1/4 en la que te dan 1/2, pero capaz que le pifié. Ojo, 1/4 de la derivada o 1/4 del coeficiente del Taylor. No, 1/4 de la derivada. Sí, la hessiana me quedó con 1/4. Aparte, tipo, sabía que se cumplía el teorema El lema de Schwarz, ¿sí? de Schwarz, pero Pero como no estaba igual tan seguro porque habían cosas implícitas, hice las dos derivadas. derivaste de las dos maneras. Y las dos me dieron 1/4 aparte. Y entonces, no sé. Claro. Déjame chequear, vamos a ir a consultar las fuentes, a ver. Porque es muy fácil meter la pata cuando uno va haciendo las cuentas acá. Pero dame un segundo que lo fijo por si acaso. Esto de aquí, mira que estoy fijando en la solución, ya lo haciendo error en la solución también. A la solución también le da 1/2. Mira, yo lo hice medio 1/2, me fijé en la solución del práctico, que no la hice yo, la solución del práctico estaba hecha, así que no es que no estoy confrontándome conmigo misma. Y también le da 1/2. Igual, después si querés ya lo reviso con más detenimiento, pero se supone que da 1/2. Me reviso yo también. Capaz que. O sea, raro que justo haciendo que le haga de las dos maneras, te dé las dos maneras, mismo mal. Pero Claro, pues eso es más raro todavía. claro, Porque pero ya capaz que sí, tipo, no tiene nada que ver, aparte de las derivadas, no sé. Pero está, ni idea. cosa. Bien, suponiendo que esto está bien, el Taylor quedaría sería un polinomio de grado 2, de dos variables,
que me quedaría el término independiente, que va a ser z de 1 menos 1, que eso es 1. Después irían las derivadas de orden 1, ¿se acuerdan que z sub x nos había dado un medio, si mal no recuerdo? ¿Sí? Así que va a ser un medio por x menos 1 más la derivada en y, en 1, 1, o sea, 1 nos había dado, ¿se acuerdan? Z sub i, que es 1 por i más 1. ¿Sí? Este x menos 1 es porque es x menos la coordenada en x del punto que tomamos de referencia. Acá estamos haciendo un Taylor, no lo dije, pero es el Taylor de la función f en 1, 1, en 1 menos 1. Entonces lo que estoy haciendo es x menos 1 y menos 1, porque queda más 1. Y después tenemos, en orden 2, tendría la derivada z sub xx, en 1, 1, en 1 menos 1, perdón, que me da menos 3 octavos, pero además eso dividido 2. ¿Se acuerdan cuando hacíamos un Taylor? Un polinomio de Taylor, todos los términos de orden 2 iban divididos por 2 factorial. Así que nos va a quedar menos 3/16, o sea, menos 3 octavos sobre 2 factorial. Esto por x menos 1 al cuadrado. Después tengo el término en ii, es decir, este 3 medios de acá. Pero como lo tengo que dividir entre 2, me va a quedar 3 cuartos. Por eso voy a poner menos en vez de más, menos, porque esto es medio ancho. Menos. Acá 3 cuartos por i más 1 cuadrado. Y el término del doble producto, que ahí en realidad serían dos sumandos que yo los voy a juntar, que serían el sumando correspondiente a z de xy y el sumando correspondiente a z de ix. Así que, si bien estaban originalmente divididos entre 2, o sea que un medio este iba a estar dividido entre 2, después como lo sumo consigo mismo, me va a quedar como estaba. O sea, me va a quedar un medio. A este no lo termino, como quien dice, no dividiéndolo entre 2. Simplemente pongo un medio por x menos 1 por i más 1. O sea, dicho en otras palabras, yo no sé cómo es la función implícita, porque es implícita, pero sí sé que se parece mucho a este polinomio. Cuando digo se parece mucho, quiero decir que en un entorno de 1 menos 1, la función implícita es este polinomio más un resto, donde ese resto tiene orden de infinitésimo en tu entorno de 1 menos 1, más chico que un polinomio de grado 2. Si eso tiende a 0 bastante rápido. ¿Sí? Y después, bueno, lo que queríamos hacer era usar esto para aproximar z de 4 tercios menos 4 tercios. Eso es simplemente evaluar. O sea, agarrar el polinomio y evaluar en 4 tercios menos 4 tercios. ¿Sí? La cuenta es un poco antipática, pero nada, se hace. 4 tercios. También les cuento al final de la película, si quieren, sustituir nada más, no tiene ningún misterio. ¿Sí? Me va a quedar 121 sobre 144. Me quedo apretadito, perdón. O, si les gusta más, 11 al cuadrado sobre 12 al cuadrado. 11 sobre 12, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Una cosa que yo quería hacer, y que además nos hubiera servido para desambiguar este tema de las cuentas, se los mostré desde la mañana, se los muestro brevemente a ustedes también, pero la verdad es que no es muy iluminador, es, fíjense que yo tenía una superficie, ¿no? Una superficie de la ecuación de la superficie, esa es z por i cuadrado, más x por logaritmo de z menos 1 igual 0, ¿no? Eso es la ecuación de la superficie, uno la puede graficar y visualizar, y tengo esta otra función, cuya gráfica es una aproximación local a esa superficie. Una aproximación a esa superficie en un entorno de 1 menos 1. ¿No? Y eso me parece que era interesante poder graficar juntas las dos superficies, ver esa aproximación y además ver el punto 1 menos 1 y ver esto, ver qué tan lejos estaba la aproximación que habíamos hecho de la verdadera superficie. Estaba re contenta, dije, basta, esto va a quedar buenísimo. Pero la informática ha saboteado mis intenciones, tanto en GeoGebra como con Wolfram Alpha, se pusieron el balde y me dijeron, no te grafico nada, logaritmos en R3.
Así que lo único que pude hacer en GeoGebra, en Wolfram no puedo hacer nada, pero en GeoGebra lo que pude hacer fue, o sea, Wolfram ni siquiera me graficó absolutamente nada. Pero en el GeoGebra lo único que pude graficar fue la gráfica del ejercicio del Taylor. O sea, la ecuación, mira, acá puse ecuación 1, la prendo y la apago y no me la muestra. De hecho, le puse una interrogación, pero yo acá la escribí, la ecuación original. Pero no me la quiere mostrar por nada del mundo. Y es por el logaritmo, pues yo probé a escribir otras cosas sin el logaritmo y anda bien, pero cuando le pongo el logaritmo, no sé qué es el renderizado, ¿qué? Pero en 3D no le gusta ni un poquito. Así que nada, solamente pude graficar el polinomio de Taylor, pero no podemos ver que tampoco es la aproximación porque no tenemos la verdadera función, lo cual es una pena. Tenemos el punto y tenemos el punto A, que es el punto 1 menos 1, 1, o sea, el punto que usamos para hacer todos los cálculos, y el B, que es el vecino en el cual calculamos la imagen. Por supuesto, ambos están en la gráfica del polinomio, porque para eso lo construimos. Pero bueno, como visualización quedó un poco triste porque no la puedo comparar con la ¿Y función si original. usás un polinomio de Taylor de logaritmo? Sí, la pensé también. Pasa que ahí estoy en realidad haciendo Sí, la aproximación o de la sea, aproximación, ¿no? claro, sí, estás lejísimo, pero bueno. No es No lejísimo, pero sé. nada, digamos, o sea, es como que te pierde un poco la gracia de ver qué tan buena es la aproximación, porque es otra aproximación. Pero sí, es una posibilidad también. Pero bueno, no funcionó mi idea. Y antes que me olvide, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero teníamos pendiente una pregunta que me habían hecho, no quiero olvidarla. Sí, el 17. El 17 era. Yo, Ahí va. para que me equivoqué Que mucho. Acá, 17. es el 17. Que nos da una función f de xy igual y por x menos y, y nos pregunta, o sea, y la ecuación f de x igual 0, tenemos que indicar la afirmación correcta, dentro de un puñado de afirmaciones. No me acuerdo, yo miré por arriba este ejercicio, no me acuerdo, pero se supone que si dice la afirmación, habrá de haber una sola correcta. Sí, No, porque una viste sola. que el anterior les indicaba que son verdaderas o falsas, y ahí como que abre un poco más la cancha. Acá me dice, indique la afirmación correcta. Así que dice, desde el 17, la función f de xy es y por x menos y, x por y menos x, y por x menos y. Y tengo la ecuación f de xy igual 0. Yo veo esto y ya me huele a función implícita por el solo hecho de que estoy trabajando en una cosa que va de una dimensión más grande a una dimensión más chica. Y me dice, bueno, indique la afirmación correcta. Entonces la primera dice, como f sub i de 0, 0 es igual a 0, no existe ninguna función phi definida en un entorno i de 0 tal que f de x, phi de x sea 0 para todo x perteneciente a i. Ok. Primera cosa, voy a creer, pero no hace la cuenta, o sea, efectivamente es cierto que es f de i. O sea, esto creo que no está en duda, que esto es cierto. Esto es cierto. O sea, yo derivo con respecto a i, me va a quedar x menos 2i, que cuando le evalúo en 0 me da 0. O sea, esto es cierto. La pregunta es, a sabiendas de esto, ¿yo puedo decir que no hay ningún, o sea, como consecuencia de esto, yo puedo afirmar que no hay ningún entorno? O sea, pues lo que tengo acá es esto, básicamente. No tengo el dominio de mi función f grande, que es esto, y yo me estoy preguntando si, tengo esta curva de nivel, que pasa por el origen, no sé cómo es la curva, y yo me estoy preguntando si en un entorno de 0 la puedo pensar como una función y en función de x, por ejemplo. No, o sea, no podés, porque el teorema es directo. O sea, es un entonces, no se Pero cumple el contradirecto. no se cumple el recíproco. O sea, estamos diciendo, o sea, que si fuese distinto de 0 esto, yo ahí puedo afirmar, sin temor a equivocarme, de que hay una función implícita, o sea, hay una función i de x. Pero no vale el recíproco. Que esto me dé 0 no quiere decir que no haya. De hecho, yo lo veamos después un ejemplo, o no, pero es muy similar a lo que pasa con la función inversa. O sea, por ejemplo, piensen en cosas del estilo,
x al cubo. ¿Sí? O sea, y está bueno tener en cuenta, solamente esto no me permite afirmar nada con respecto a la no existencia de la función que despeja ahí en función de x en el entorno de 0. Lo único que sé es que, bueno, el teorema de la función implícita no me estaría ayudando. Así que la afirmación A no es la correcta. Después la B. Existen funciones phi definidas en un entorno tales que cumplen lo que se llama, de que f de x, phi de x es 0 para todo x en y, pero, como pasa lo que pasa con la derivada respecto a y, ninguna de ellas tiene derivada en 0. ¿Qué les parece esto? Podés tomarte una curva a nivel que sea x al cubo, por ejemplo, y tiene. Ah, no, porque sí, tiene derivada en y 0. O sea, no. Buscar un contraejemplo. Bueno, pasa que pará. La cosa es, el contraejemplo que estás buscando tendría que ser compatible con, o sea, porque vos no es. Bueno, está bien, pará. Está bien, porque en realidad, si bien, está bueno tu argumento, porque en realidad, si bien la pregunta que nos hacen es con respecto a esta función concreta, en realidad lo que dice el enunciado a veces es como más general, porque cuando te dicen, pero como f sub i de 0, 0 es igual a 0, entonces ninguna de ellas tiene derivada en 0, lo que está diciendo básicamente es que esa es la razón por la cual sucede. Entonces, si vos encontrarás otro ejemplo de función que cumple esa hipótesis, pero que tenga derivada en 0, te sirve para negar la afirmación. Creo que está yendo por ese lado. Sí, Me gusta. pero. No sé si está bien, pero digamos el ejemplo, pero la estrategia me gusta. Y lo que pasa es que si no, o sea, si no es por ese lado, yo, o sea, no tengo información de nada Claro. en los otros casos, o A sea, ver, bueno, vamos a probar el contraejemplo. Vos decís, por ejemplo, si yo agarro y igual x al cubo. no sé si te Era sirve esta, eso. vamos a ver si sirve o no. Sí, o sea, era eso, sí, pero no sé. O sea, buscaría una. Claro, pasa que yo no sé, tendría que ver de qué función proviene. Pero no pasa nada. Yo digo, bueno, esto corresponde a y menos x cubo igual 0. Entonces yo podría definir una función, pongámosle g para que no sea la misma de ahí, g de xy, que sea igual a esto. Y no parecería servir. ¿Por qué? Cuando yo derive esto respecto a y, me va a dar 1. O sea, esto sí está en el teorema de la función implícita. Pero, ¿qué pasaría? Vamos a probar, por ejemplo, así. O sea, estoy diciendo raíz cúbica de x. Pero esta función. Ahí sí. Ahí vamos a ver, ahí, en realidad, ahí lo que pasa es que tenemos un ejemplo, no es un contraejemplo, es un ejemplo. Porque esta función, sí, efectivamente, cuando la derive con respecto a y, cumple que g sub i de 0, 0 me da 0, pero también es cierto que cuando yo pienso esto como y en función de x, es lo que yo decía recién, esto es lo mismo que decir y es igual a la raíz cúbica de x. Pero esto no es derivable en 0. La raíz cúbica de x es tiene tangente vertical acá. Yo creo que la respuesta que estamos buscando para esto está un poco en la cuenta que hicimos hoy, cuando recuperamos la expresión de las derivadas para la función implícita. Porque si bien no estamos en las hipótesis del teorema de la función implícita, digamos, una función, o sea, acá me están diciendo, bueno, podría existir una función, ¿no? La enunciado dice, ahí lo perdí, existen funciones phi definidas en un entorno, tal que tal, ¿no? O sea, me dice que existe la función phi. Hay una función phi tal que f de phi de x, phi de x, es igual a 0.
Entonces, cuando yo quiera derivar, de vuelta, el argumento de la compuesta de hoy, cuando yo quiera derivar esta composición, estoy derivando la función constante nula y puedo hacer toda la misma cuenta que hice para llegar a la expresión de la derivada de la función phi. ¿Sí? Es decir, yo de acá puedo desprender que f sub x en x phi de x más f sub i en x phi de x por phi prima de x, si es que existiese, ¿no? Si existiese la derivada, me tiene que dar 0. A lo que hice medio rápido porque ya lo habíamos hecho hoy, pero es darle a la cadena, otra vez. ¿Sí? Donde hay una función h que me manda x acá, y ahí lo que hice fue derivar h1 y derivar h2. Claro, ¿qué pasa? Si tuviéramos en las condiciones del teorema de la función implícita, esta cuenta como sigue. Sigue diciendo, no pasa nada, ahora despejo, tiro esta f para acá, y este lo paso dividiendo y tengo la expresión para phi'. Acá no puedo, ¿por qué? Porque no puedo pasar este dividiendo porque este de acá me dio 0. No, pero que no dice así, lo que nos dice el 0, 0, por lo menos nos dio 0. Entonces no tengo la impunidad para despejar que tenía cuando tenía la función implícita. Pero, ¿eso quiere decir que se rompió todo? Capaz que no. Lo que me gusta de esto es que me está diciendo cómo podría ser un contraejemplo. Porque yo digo, bueno, capaz que sí existe la derivada phi' de x, pero lo que tiene que pasar es que, y que un poco por ahí iba el ejemplo que vos estabas buscando hoy, y me gustaba ese ejemplo que estabas buscando hoy. Lo que tiene que pasar es que esta derivada me tiene que dar 0. ¿No? Si esta derivada me da 0 y esta derivada me da 0, eso se cumple y no tengo problemas para eso. No tengo el tema, no puedo despejar la phi'. ¿Qué me importa? Phi' podría existir igual. Pero la pregunta, esto no responde en sí la pregunta, pero te da una pista de cómo va a ser el contraejemplo que tenés que encontrar. El contraejemplo tendría que ser una función que, además de anularse la f sub i, se anule también la f sub x. Y bueno, y que no pase esto, ¿no? Que no te pase que no funcione el despeje. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, volviendo al contraejemplo que vos habías estado de construir, vamos a inventarnos otro contraejemplo? Digo, ok, este no me gustó porque me apareció una raíz cúbica, la raíz cúbica me complicó la vida. ¿Qué pasa si hago esto? Acá, las derivadas en i me dan 0. ¿No? O sea, hago g sub i en 0, 0, me da 0. Hago g sub x en 0, 0, me da 0. Viendo lo que dijimos recién, me gusta eso. Y, además, ahora sí, cuando yo digo, pero esta función, cuando yo la miro como una función i de x, ¿qué pasa? Y bueno, despejo. Digo, si i al cubo es igual a x al cubo, esto es exactamente lo mismo que decir i igual a x. Y eso no tiene ningún problema con la derivada, ¿no? Y a su vez sabes que define, o sea, que existe una phi definida en un entorno, porque, o sea, está en las hipótesis. Claro, o sea, es global, más bien, pero sabes que entorno 0 también. Esta respuesta no hace referencia al ejemplo que me dieron, pero lo que me está diciendo es, ok, si esta función define y en función de x en un entorno de 0, 0, y su derivada no existe, será por otra razón, pero no es por lo que dice ahí. Que en el fondo eso es lo que hay que respetar. Será por otra razón, no por lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este otro ejemplo, que no es el mismo, pero cumple las condiciones que dice ahí, cumple todo. Cumple que se anule la g sub i en 0, cumple que hay una i en función de x, que esta encontramos recién, y sin embargo es derivable. ¿Sí? Existe una función phi, dice acá, definida en un entorno i de 0, tal que f phi de x es 0, para todo x en i, y phi' de 0 es igual a 1.
Phi' de 0 es igual a 1. Ahí va, y la otra opción dice, esta es una función phi definida en un entorno I de 0 y un entorno U, tal es que X es intersección con U. Ah, ahí va. Las partes C y D me gusta comentarlas medio que en conjunto, por lo siguiente. Pues estoy viendo la letra y me voy de pantalla, pero en el fondo, y creo que puede estar bueno. A ver si podemos graficar. Vamos a graficar. Yo sospecho lo que O sea, una pregunta. sí, La D es una de las tesis el no, teorema. fundamental no, de la función implícita, Claro, que ¿no? es un poco, es como la tesis, sí, es la tesis a la que no le hemos dado tanta bola, pero es importante que es la tesis de unicidad, por decirlo de alguna manera, que es, yo siempre le decía, bueno, el teorema de la función implícita nos garantiza que no pase esto, ¿no? O sea, que no tenga tangente vertical, pero también el teorema de la función implícita lo que me garantiza es que, por ejemplo, que la curva de nivel acá no haga esto. Si pasa esto, yo no estoy en la hipótesis del teorema de la función implícita, no puedo pensar la curva de nivel como una función y de x, porque esto no es una función, no importa que esta salida sea una que esto no es una función, pero sí puedo decir lo que dice la parte C, por ejemplo, que es, ok, toda la curva de nivel no es una función, pero sí existe una función que me parametriza un pedazo de la curva de nivel. ¿No? Y de hecho, Claro, fijemos, yo creo que la respuesta a las partes D y C viene por conjunto, porque justamente la parte C habla de existencia de un pedacito de estos, y la parte D habla de unicidad, de cierta manera, porque me dice, ok, no solamente hay un pedazo de curva, sino que además es toda la curva a nivel. Yo creo que la respuesta a cuál de esas dos es verdadera, viene por el lado de mirar bien qué forma tiene geométricamente esta curva a nivel. ¿Sí? Os estoy diciendo que I por X menos Y es igual a 0. Entonces, ¿esto qué? ¿Cuándo sucede? Propiedad hankeliana mediante. Cuando I es igual a 0, o cuando X es igual a Y. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando. Y por eso es que se rompió el teorema de la función implícita. Porque por ejemplo, es una cuestión como de unicidad. O sea, la curva de nivel que pasa por el 0 es esta recta de acá y esta recta de acá. Bueno, esto pasaba por el origen. ¿No? No puedo pensarlo como una única función y de x en el entorno del 0. Pero sí puedo decir que existe una función, que es esta de acá, que tiene derivada 1, que me parametriza un pedazo de la curva de nivel. ¿Por qué digo un pedazo? Porque la letra dice, existe una función phi definida en un entorno I de 0, tal que f de x, phi de x, es igual a 0. Fíjense que si yo agarro un entorno, el que ustedes quieran, un entorno de 0, acá en los reales, y en este entorno defino esta función. O sea, defino phi de x igual x. La función de identidad. Se cumple lo que dice la parte C. Se cumple que cuando yo haga f de x phi de x, me va a dar 0, porque voy a hacer phi de x por x menos phi de x. Pero phi de x es x, me va a dar x menos x, me va a dar 0. O sea, efectivamente, esto me da 0 siempre. En todo su dominio. En cualquier lado que yo agarre esta recta, me va a pasar esto. Y además, la función de Chapa, sí, o sea, esta es otra manera incluso de refutar la parte anterior, la parte 2. La parte 2, fíjese que efectivamente esta función tiene derivada y la derivada da 1. Como dice ahí, f' de 0 da 1. Lo que no le pasa a esa función es lo que dice la parte D. Es decir, si yo intersecto este conjunto, el conjunto de nivel, con la gráfica de mi función, con los puntos de la forma x phi de x, no me da. O sea, no me da todo. No me da todo porque me está quedando fuera esta recta de acá.
Claro, pero ahí lo que falta es como, porque, o sea, el teorema de la función implícita te dice que eso que está pasando ahí se cumple, pero para todo XY perteneciente al intervalo IJ, ¿no? Y cruz J. O sea, El porque teorema de la función, sí, el teorema de la función implícita, hay una tesis. claro, la tesis del teorema de la función implícita me dice, no solamente que existe una función que parametriza, o sea, me dice que existe una función que parametriza toda la curva de nivel, no un pedacito. O sea, me dice, la curva de nivel toda la podés ver, o sea, te dice, es como si vos está en I y está en J, están las dos variables. O sea, lo que te dice la función implícita es que los únicos puntos, o sea, algo así como los únicos puntos que verifican, no, los únicos puntos de I por J, si se domine, ¿no? El dominio K y dominio K, los únicos puntos de I por J que verifican que f de x y me da 0, son los únicos que pueden cumplir eso en el contexto del teorema de la función implícita, son los puntos de la forma y igual phi de x. Esto es lo que está fallando acá. Claro, o sea, si o sea, la D es falsa, o sea, súper falsa en el sentido, aunque se cumpla el teorema de la función implícita. O sea, porque, No, pará, a ver. Función definida o sea, ahí. No, si tuviera el teorema de la función implícita, esto sería cierto en el dominio, tomando U, el entorno U que te piden, como el dominio de la función implícita. está bien, porque es la intersección, no está diciendo que son iguales. Está bien, claro, O sea, si está bien, tuvieras está esa bien, está hipótesis de bien. la función implícita sería cierto, pero no está. Y no es cierto. ¿Por qué? Claro, claro, Porque está en el bien. fondo, eso que dice ahí, que es parecido a lo que dice la tesis del teorema de la función implícita, es la unicidad, entre comillas, de la función implícita. Que luego acá falla. Acá como que tendrías, hablando mal y pronto, dos funciones implícitas, ¿no? Una para acá y otra para acá. ¿Sí? Bueno, Igual, perdón que sí. vuelva. Claro, sí, No sí. entiendo qué es esa intersección. Ahora me entró súper dudas. O sea, ¿no tendría más sentido que diga algo como, no sé, que está incluido o que son iguales? O sea, intersección. ¿Y esa intersección qué? O sea, no sé Te qué está dice, respondiendo. U es un entorno, ¿existe algún entorno U que es un entorno del origen? Ponele que hay un U acá, entorno del origen, y te dice, bueno, vos podés encontrar, la afirmación D te dice, vos podés encontrar un entorno U del origen, una bola, que cuando vos la intersectás con el conjunto de nivel, ¿no? Los xy tales que f de xy es igual a 0, o sea, con el conjunto rojo que yo dibujé acá, esa intersección, o sea que en el dibujo que yo hice sería la intersección en cuestión, es esto, este pedazo del conjunto de nivel, que esa intersección en violeta es la gráfica, ¿no? Ese conjunto de los puntos de la forma x phi de x, o sea, es la gráfica de mi función implícita. Está bien, existe una Literalmente función igual a la phi. gráfica, Claro, no la claro, claro. contiene, es la gráfica. Y yo te digo, no es la gráfica. La gráfica es solamente este pedacito. No es todo. ¿Sí? O sea, la intersección, lo de intersectar con U que no te maree, intersectar con U es simplemente para acordarte que estás trabajando localmente en un entorno de cero. El asunto acá es que, es que vos estás comparando, por un lado, el conjunto de nivel, o sea, los puntos de la forma f de x igual 0, con la gráfica de la función implícita. De la función Claro, está phi, la función está phi claro, parametrizada, que es apenas un pedazo del conjunto de nivel. pero en el ejemplo que diste hoy vos, ¿no estás contradiciendo esto? O sea, porque, por ¿Cuál ejemplo, ejemplo este? tipo, no, de que vos dijiste como que podríamos hacer una parametrización de una partecita. Si hacemos una parametrización de una partecita, Acá. esa,
Claro, ahí cuando tenés, puedo hacer claro, esto. cuando tenés dos. Claro, pero te tomás, claro, una, y ahí no te está diciendo como que existe una función phi. O sea, que si vos agarrás tu curva de nivel, intersecta con esa función phi, porque no o sea, no concluye en nada. Mi pregunta es esa, no está concluyendo en nada ese enunciado. O sea, no concluye como que es todo o... Sí, concluye que son iguales. O sea, concluye una igualdad de conjuntos que no es cierta. Que Pero no es, hay... que es la ¿Cómo igualdad dice de una conjuntos. igualdad? Me dice que son iguales. El conjunto que tenía pintado acá de libreta, ¿sí? Que es el U intersección la curva de nivel, con la gráfica de la función, con los puntos de la forma x phi de x. ¿No? A mí me dice eso, me dice que el conjunto, el coso de la forma es f de x igual 0, intersección U, ¿no? Tengo este conjunto por un lado, es igual, me dice el enunciado de, al conjunto de los puntos x phi de x. Está x perteneciente a I, que ahí sería como el dominio de la función, etc. No es acá lo más crítico, el tema del dominio. Ah, estaba viendo... Está bien. Estaba viendo como U igual a los X phi de X. Nada, eso me estaba Este pasando. conjunto, por eso te digo que el U no te marees, el U es como el U y el I, que está acá que no lo escribí, cumple un poco la misma función de decir, estoy trabajando localmente, pero acá el punto de la controversia no es tanto el conjunto U, es el hecho de que estoy comparando todo el conjunto de nivel, o sea, todo el f de x igual a 0, o sea, todo el coso violeta, versus la gráfica de una función, que va a ser Ahora un sí. pedazo, una de las dos ramas, digamos, no las dos. Claro, porque Ahí está la controversia. yo veía una intersección y no concluía nada. La intersección, claro, la conclusión es que pensé que estaba definiendo a U como el conjunto de los puntos que satisfacen la función Te phi. dice antes, existe un entorno U tal que se cumple esto. Claro, claro, Te digo, claro. no Ah, importa, no importa que tan chiquito lo hagas el U, no importa, no vas a encontrar nunca uno que cumpla eso. perfecto, ahora sí, ahora sí. No Bueno, entendía la letra. Bien, muchas gracias. bueno. Bueno, ya hemos repasado, así que quedamos por acá, paramos la grabación. Y bueno, nos vemos entonces el Nos vemos. miércoles.